Estimada audiencia, espero que estén teniendo una excelente jornada. Los saludo desde Hangaroa, desde Rapa Nui, donde quiera que estén en el futuro escuchando este audio, este podcast, Rapalogía, episodio número 3. Si no han escuchado los primeros 2 episodios, están en los canales de YouTube y Spotify, así que los invito también a ir a visitarlos, a escuchar esos podcasts anteriores. En este tercer capítulo vamos a hablar de la escritura polinésica, un tema bastante apasionante, un tema donde hay personas que dedican muchas horas a la semana a intentar descifrar y saber más sobre esto. La única escritura en las islas del Pacífico fue creada aquí en Rapa Nui, la escritura rongorongo, o al menos es la única escritura de la cual hay algún vestigio que demuestre que existió. Puede ser que gente en otras islas haya desarrollado sistemas de escritura, pero a la fecha no hay nada que haya permanecido, no hay nada que haya quedado con elementos o trazas de esa escritura. Por ende, solo la escritura de esta isla, la escritura Rapa Nui, es la que se conoce. Y esa escritura se llama rongorongo, o ha sido llamada rongorongo. Vaya uno a saber si es el nombre ancestral del relato. Los objetos que contienen la escritura se llaman kohau rongorongo, también a veces llamado kohau motu mo rongorongo, pero bueno, más fácilmente kohau rongorongo, que son objetos de diverso tipo que vamos a describir en un rato más. Pero el problema principal de esta escritura, o las razones principales de por qué esta escritura ha sido tan interesante para el mundo occidental en especial, es el misterio con cursiva, que bueno, es una palabra de la cual se abusa mucho, por supuesto. Cada vez que se trata de Rapa Nui se abusa mucho de esta palabra, el misterio. Habíamos dicho anteriormente que en el capítulo anterior mencionamos que Stephen Roger Fisher decía que no hay misterio sobre Rapa Nui, que es el lugar más estudiado de todas las islas del Pacífico y que como tal se ha iluminado muchísimo del pasado de Rapa Nui a partir de estos estudios. Y yo decía que discrepaba, y de hecho en el caso de rongorongo, y curiosamente siendo que Fisher es uno de los más grandes especialistas de la escritura rongorongo, la escritura rongorongo es uno de los misterios más grandes. Bueno, Fisher en algún momento aseveró que había descifrado el código, como varios otros estudiosos del rongorongo anunciaron que habían descifrado el código para llegar a un desciframiento total y completo de la escritura. Y tal vez por eso él señalaba que no había misterio. Sin embargo, el consenso entre los estudiosos de rongorongo es que ni Fisher ni ninguno de los anteriores entusiastas de la escritura rongorongo ha estado cerca de descifrar el código que hay detrás de la escritura, y por ende permanece un misterio el contenido de los textos rongorongo que existen, y permanece siendo un misterio también bueno, básicamente todo lo relacionado, su contenido, de qué hablan, qué existen esos textos, y todo, básicamente. Entonces el misterio, más bien respecto del rongorongo, no es un misterio sobre el qué. Sabemos que es una escritura, es un sistema de escritura, aunque también eso ha sido a veces algo discutido, y también lo vamos a comentar en un rato más. Tampoco es el cómo. Sabemos el medio en el cual se escribía, tenemos tradiciones vivas, o al menos que estaban vivas a principios del siglo XX, sobre cómo funcionaba la transmisión del conocimiento sobre la escritura y a quiénes llegaba, y quiénes eran los que tenían este conocimiento, los escribas, quiénes eran los expertos, o lo que se llama en la isla los maori rongorongo. Así que también sabemos el cómo. Lo que no sabemos, por ejemplo, es el por qué. ¿Por qué se crea una escritura en una isla como esta? Una escritura de 163 kilómetros cuadrados, donde mensajes se pueden transmitir por, bueno, mensajeros que van de un lado a otro de la isla y que les toma menos de un día llegar al otro lado.
Les toma horas, no días, ni semanas, ni meses llegar a destino con el contenido del mensaje. Y por ende, bueno, ¿por qué se desarrolla una escritura acá? ¿Es necesario desarrollar una escritura en un lugar como este? ¿Es para transmitir conocimiento generacionalmente? ¿Es un respaldo de las tradiciones orales? Una de las razones por las que se valora tanto la tradición oral en Rapa Nui es porque es lo que quedó. Si hubiera permanecido el rongorongo como conocimiento vivo hasta el día de hoy, ¿sería todavía la tradición oral tan valorada por la comunidad hoy en día? Son preguntas que, bueno, siempre me estoy haciendo, y yo creo que vale la pena preguntárselo y darle algunas vueltas en la mente de vez en cuando. Bueno, así que vamos a comenzar hablando del rongorongo. ¿Cómo sabemos del rongorongo, la única escritura del Pacífico? Y esto tiene que ver con su descubrimiento por Occidente, ¿ya? En el siglo XIX, la isla ya había sido visitada por muchísimas expediciones de distintas partes del mundo. Sin embargo, los extranjeros nunca se asentaron aquí. Sabemos de las primeras expediciones de exploración del siglo XVIII que esta isla no tenía nada que despertara el interés de potenciales colonos. Y en el siglo XIX, con más flujo de embarcaciones y más presencia de barcos extranjeros, recién ahí algunos territorios del Pacífico comienzan a ser colonizados por embarcaciones, por tripulantes de embarcaciones, por marinos extranjeros, por colonos, por empresarios también, aventureros de todo tipo, gente que se abandonó su vida en un barco para quedarse a vivir con algunos polinésicos en estas islas. Bueno, distintas razones. En el caso de Rapa Nui esto ocurre muy tardíamente y ocurre recién en en la década de 1860. La isla fue contactada en 1722 y recién 140 años después un europeo se asienta aquí. Y es un misionero católico, el hermano lego Eugenio Airaud, quien escribe un único reporte de su visita. Hasta el momento no tenemos nada más de Eugenio Airaud, probablemente no hay nada más. Hay gente, tiene biógrafos, hay mucho material que fue publicado de las cartas de los misioneros católicos en la isla por expertos en los archivos de los Sagrados Corazones, primero en Francia, después en Roma. Y bueno, no hay nada más del hermano Eugenio Airaud. Y este hermano Eugenio Airaud, hermano lego, que venía desde Valparaíso, aunque era francés, Eugenio Airaud es el primero que hace mención a unas tablillas de madera que contenían símbolos, que contenían glifos, y que aparentemente los isleños desconocían mucho del contenido de los glifos, y que la práctica de confeccionar estas tablillas de madera continuaba. Había gente que las seguía grabando, seguía inscribiéndolas, pero no sabían el contenido. Airaud pregunta de qué se tratan, y bueno, Airaud no entendía mucho el idioma, y en realidad Airaud en los 9-10 meses que estuvo en la isla nunca tuvo muy claro nada de lo que pasaba a su alrededor. Nunca dominó también el idioma Rapa Nui, por lo menos en esta primera visita. Y bueno, queda un poco ese misterio de si realmente los isleños no sabían y simplemente esculpían o inscribían estas tablillas por razones imitativas de un conocimiento que ya estaba perdido, simplemente que por tradición seguían esculpiéndolas. Uno podría decir como ocurre hoy en día. Si cualquiera de ustedes visita la isla, los que no son de la isla, que escuchan esto y visitan la isla y van a la feria artesanal o al mercado artesanal o a algunos puestos de los vendedores de souvenir, van a encontrar algunas tablillas de madera con símbolos rongorongo. Eso no significa que quienes las hacen o las confeccionan tienen conocimiento del rongorongo, sino que simplemente se siguen haciendo porque es algo que le interesa al extranjero y es posible venderlo, intercambiarlo. Bueno, en ese tiempo no había turismo, entonces las razones para seguir haciéndolas tendrían que haber sido diferentes,
pero bueno, por una razón de tradición es posible que se hayan seguido esculpiendo aun cuando quienes las hacen, quienes las confeccionaban en ese tiempo, no tuvieran necesariamente un conocimiento de la escritura. Hay personas que podrían, no sé, pienso en épocas donde no había una alfabetización total, simplemente copiar manuscritos, copiar papiros, cualquier cosa que contenga algún tipo de escritura. O piensen ustedes, si no conocen la escritura cirílica, el alfabeto cirílico. De todas maneras, aunque no lo conozcan, ustedes podrían copiar una página de cirílico en una página en blanco, simplemente siguiendo la forma de los símbolos. Y siguiendo significa que ustedes crearon una copia, aunque no puedan leerla directamente. Bueno, el cirílico se parece bastante al alfabeto latino, salvo algunas letras. Es relativamente fácil de descifrar, pero bueno, hasta el chino, ¿cierto? Ustedes podrían copiar los caracteres chinos. Si se fijan netamente en los trazos, ustedes pueden copiarlo y crear una copia nueva de un texto, aunque ustedes mismos no puedan leerla. Pero una persona que sí tiene conocimiento de esa lectura, o sea, de esa escritura, sí podría descifrar esos símbolos que ustedes transcribieron, básicamente. Bueno, el hermano Eugenio Ayrault se va de la isla en octubre de 1864 y bueno, deja esos testimonios de estas tablillas con símbolos que él había alcanzado a ver. Y luego, bueno, cuando se va, esta carta que él escribe es publicada y se hace conocida por lo menos dentro de los círculos misioneros. Sin embargo, nadie le presta demasiada atención en el mundo letrado, en el mundo de la etnografía, en el mundo de la etnología. Durante la década de 1860 no se le pone atención al rongorongo. Y es recién durante la segunda misión, o la segunda oleada misional, que comienza en 1866, que el rongorongo va a empezar a tomar un poco más de peso. En 1869, el misionero alemán Gaspar Zumbaum le entrega de regalo al obispo de Papeete, el obispo de Tahití, Monseñor Tepano Josen, le entrega de regalo una trenza de cabello humano. Si mal no recuerdo, son 9 metros de largo, una trenza de un textil espectacular. Y bueno, él la recibe con mucho interés, y al ir desenrollando esta trenza y estirándola en todo su esplendor, se da cuenta de que la trenza venía amarrada a una tablilla de madera que tenía símbolos escritos en ella. Una colección de símbolos muy rica. La tablilla estaba en prístino estado y se notaba que, bueno, la diversidad de símbolos y la sofisticación de los trazos daba cuenta de que había algo especial ahí. Y Josen queda impactado por esto y se pregunta si es un tipo de escritura. Él ya había estado en Tahití, había tenido relación con misioneros que habían ido a muchos otros archipiélagos de la Polinesia, y bueno, se da cuenta de que esto es algo nuevo, de que esto es algo único, un sistema de escritura en las islas del Pacífico. Y bueno, la presencia de Tepano Josen entonces en Tahití lleva a que, a través de su contacto con los otros misioneros católicos, intente obtener muchos más ejemplares de estas tablillas de madera. Sin embargo, los misioneros católicos no fueron capaces de proporcionarle una cantidad muy grande de estos objetos. Aparentemente ya en ese tiempo, 1869, esto es 5 años después de la presencia del hermano Eugenio Ayrault, un año después de la muerte del hermano Eugenio Ayrault, ya no había muchos de estos objetos inscritos. Eugenio Ayrault dice que había muchísimos en su reporte de 1864. Dice que en muchas de las casas, en los lugares que él visitó, bueno, él estuvo en Hangaroa principalmente, estuvo un tiempo en Anaquena, entonces estuvo más o menos en los distritos de Cotú, Uaro y del territorio Miru, pero dice que había muchísimas. En muchas de las casas de la isla había de estas tablillas con esta escritura, que de pronto, 5 años después, descubre el obispo Josen. Entonces, extrañamente, un tiempo después ya no hay mucha. Y a lo largo de los años, bueno, viene un
un esfuerzo de recolectar la mayor cantidad posible y bueno, obtienen algunas más. El obispo, si mal no recuerdo, recibe 4 más. En 1870 un buque chileno recibe también algunas tablillas, 2 tablillas de Rongorongo. La corbeta O'Higgins, que visita la isla en enero de 1870, se lleva 2 tablillas al Museo Nacional de Historia Natural y un bastón que también está inscrito, que es el texto rongorongo más largo de todos, con más de 2000 glifos, 2000 símbolos. Estos son llevados al Museo Nacional de Historia Natural, donde estaba Rodolfo Filippi, un alemán que estaba a cargo de la colección del Museo Nacional de Historia Natural. Y después va a seguir 1871, el ruso Nikolai Miklújo-Maklay, ruso, era del Báltico, él, un científico, pasa por la isla después del abandono de esta por los misioneros católicos y obtiene también, luego, no en la isla, pero en Mangareva, obtiene una tablilla inscrita que los Rapa Nui se habían llevado a Mangareva, y él obtiene una en 1871, no sabemos cómo, si fue una transacción, si se pagó por ella, si los misioneros se la entregaron, si fue, vaya uno a saber. Y después en Tahiti obtiene otra más, de la colección de los misioneros aparentemente, y estas 2 se van después y están actualmente en San Petersburgo. Y así va a continuar esto durante la década de 1870, 1880. Tablillas van a ir siendo sacadas, llevadas a distintos museos, colecciones por todo el mundo, terminando algunas en Estados Unidos, en Washington DC, las que se llevan o las que obtiene el USS Mohican durante su visita a fines de 1886. Luego hay algunas que van a terminar en Berlín, después de la visita de la cañonera Hiene. Hay una que va a terminar en Berlín, que no está en muy buen estado, pero que ahí está. Se ven muy pocos glifos. Es una tablilla que está muy podrida, en muy mala condición, pero algunos glifos todavía se pueden ver. Hay una que termina en Austria también, que son las que envía a Europa el cónsul Heinrich Schlubach, que era pariente de los Salmon y los Brander, familias que tenían negocios relacionados con la isla en ese tiempo, relacionados con la explotación ovejera. Luego hay tablillas que van a terminar en Londres. Hay una tablilla y un rey Miro que terminan en Londres, en Inglaterra. Aunque estas, curiosamente, lo que tiene el Museo Británico respecto al rongorongo no es de muy buena calidad en comparación con otras disponibles que hay. Algunas terminan en el Museo Bishop en Hawái también. Digamos que hay rongorongo en todas partes, en todo el mundo. En París también, en París hay algunas. Hay una que el fragmento de Chauvet, no se sabe que un escritor francés que se llamaba Chauvet obtiene un fragmento, restos de una tablilla y símbolos que están cortados ahí y todo. Aparentemente hoy están en manos de unos coleccionistas en Hawái, ¿cómo se llama esta colección? Ya no recuerdo bien, pero sí, los Blackburn, Mark y Caroline Blackburn. Ellos tienen aparentemente el fragmento de Chauvet. Entonces hay en Francia, hay en Rusia, hay en Alemania, hay en Austria, hay en Santiago de Chile, hay en Estados Unidos, hay en Roma. Los que obtuvieron los misioneros terminan en Roma. Obviamente en Rapa Nui no queda ni uno. En el siglo XX se siguió intentando obtener fragmentos de rongorongo o restos, aunque sea tablillas en cualquier estado, pero la verdad es que no, a pesar de intentos infructuosos y muy intensos de obtener tablillas, no se pudo obtener nada más. Dicen que Thomas Bartel, todavía en la década de 1950, el filólogo alemán Thomas Bartel, ingresa a varias cuevas donde algunos, entre comillas, informantes Rapa Nui le indicaron que podía haber tablillas rongorongo, pero encontró solamente trozos de madera podrida y no encontró ninguna que tuviera fragmentos legibles de la escritura rongorongo. Así que, lamentablemente solo 25 objetos con escritura rongorongo originales de escritura rongorongo fueron encontrados hasta el siglo XX.
Así que bueno, es un corpus bastante pequeño, y estos son los esfuerzos de recolección que se pudieron hacer. Bueno, ¿por qué había tan pocos? ¿Qué pasó con ellos? Hay mucha especulación al respecto. El hecho de que Herod viera mucho y de que 5 años después los misioneros ven tan pocos, a muchos les sugiere la idea de que los misioneros fueron parte de un periodo muy destructivo. Hay que recordar la situación de la isla en esa época, arrasada por la viruela, arrasada por las expediciones esclavistas que vinieron acá. En resumen, la situación era muy complicada en la isla, y los misioneros, se especula que se hicieron parte de la quema de muchas de estas tablillas rongorongo en tiempos en los que la leña escaseaba. La cantidad de madera en Rapa Nui era muy escasa. Hay una población en muy mal estado físico y también psicológico. Y bueno, simplemente estos vestigios del paganismo, como son las tablillas rongorongo, algo que no iba a ser útil en el futuro. Los misioneros también intentan introducir durante los breves años que estuvieron acá, 5 años que estuvieron acá, intentan introducir la alfabetización en alfabeto latino. A los huérfanos que había, no solo los trataban de adoctrinar o de evangelizar, sino que también de enseñarle la escritura latina. Y tal vez si quedaban vestigios del rongorongo como un contraejemplo u otro tipo de escritura pagana, los misioneros no necesariamente iban a tener esa curiosidad intelectual y curiosidad científica como sí la tenía el obispo tepano Yusen. Entonces, bueno, se especula mucho que los misioneros se hicieron parte de la quema de tablillas, o que posiblemente muchos Rapa Nui cristianizados, producto de un nuevo sentido de vergüenza cristiana, las hubieran quemado para que no se fuera a revelar los contenidos paganos y tal vez un poco ajenos o incomprensibles para personas de doctrina cristiana que estaban dentro de estas tablillas. Y bueno, cuando llega la orden del obispo Yusen para recolectar todas estas tablillas, todas las que pudieron, claro, para los misioneros fue como un momento de oye, hemos estado quemando todas estas tablillas y el obispo recién nos dice ahora que son valiosas y que hay que recolectarlas. Así que bueno, hicieron esfuerzos por obtener la mayor cantidad posible, pero bueno, la cosa es que eso es todo lo que se pudo rescatar, esas 25 tablillas de madera, principalmente tablillas de madera, más el bastón ese que mencionamos, y después uno que otro objeto que se obtuvo después. Respecto del impacto que tuvo este descubrimiento de un sistema de escritura en Rapa Nui, bueno, eso fue tremendo. Durante un tiempo fue tremendo. Hubo un revuelo internacional muy fuerte. Esto comienza con Rodolfo Filippi, que en el Museo Nacional de Historia Natural en Santiago recibe estas tablillas que llegan con la corbeta O'Higgins en 1870, e inmediatamente hace unas copias, unos moldes, hace unas copias en yeso, si mal no recuerdo. No tengo muy claro si hace como unas impresiones de las tablillas en papel o en tela. También hace unas copias litográficas y las envía a Europa con un mensaje, una carta que después publican en la revista, alguna revista, creo que era la revista Anthropos o tal vez la revista Tribus, no recuerdo bien, creo que es Anthropos. La publica Adolf Bastian en Berlín, uno de los etnógrafos más importantes de Europa en ese momento, y comienza una discusión muy ardua entre distintos etnógrafos europeos en las páginas de esa revista en los meses siguientes, en los años siguientes, respecto del rongorongo, tratando de encontrar conexiones con otros tipos de escritura, tratando de encontrarle algún código, algún significado, algo que pudiera servir para descifrarlo. Y ahí comienza entonces el intento de descifrar el rongorongo y la urgencia de muchas potencias coloniales de enriquecer sus museos con objetos como estos, lo que lleva a esta segunda etapa de recolección de objetos, ya no vía misioneros católicos, sino que a través de mandar expediciones, que claro, en la década de 1880 encuentran algunas, pero claro, ya la calidad de las tablillas que son encontradas desde ahí en adelante cada vez se va haciendo peor. Cada vez hay menos material que se pueda encontrar.
Y si en 1870, cuando se produce este descubrimiento de esta escritura en Europa, había muchas ilusiones de descifrar una escritura polinésica, la falta de obtener, la falta o la escasez de material de la que se dan cuenta que existe, se dan cuenta de que ya casi no queda material de esta escritura, va a llevar a una etapa de frustración y de estancamiento en el rongorongo a fines del siglo XIX, donde ya hay menos esfuerzo en tratar de descifrarlo. Me da la impresión, hay como un decaimiento en estos intentos, porque ya simplemente no hay más material, y con tan poco material va a ser muy difícil continuar. Sin embargo, en el siglo XX, la mayoría, bueno, tal vez algunos de los que escuchan sabrán que el siglo XX fue una época dorada para el desciframiento de escrituras, criptógrafos, gente con un método muy bien desarrollado, con un trabajo intelectual y filológico magnífico. Va a comenzar el desciframiento de muchos tipos de escritura que hasta esa época no se habían descifrado, sin necesidad de las piedras rosetas y todo eso, sino que simplemente encontrando pistas de la estructura interna y luego tratando de aplicar eso al vocabulario, a los vocabularios que existen, diccionarios que existen y todo, a las palabras que hay, al corpus lingüístico. Van a ir descubriendo y descifrando distintos tipos de escritura. Y ahí se produce un segundo intento, una segunda explosión en los intentos de desciframiento de la escritura rongorongo. Vamos a obviar esa primera época del siglo XX donde se conecta la escritura rongorongo con la escritura del Valle del Indo, y con algunos otros tipos de escritura en otras partes del mundo que, bueno, no solo están a distancia geográfica sideral de Rapa Nui, sino que además están a distancia temporal enorme de Rapa Nui, y bueno, desafía cualquier credibilidad estimar que la escritura rongorongo tenga alguna relación genealógica con la escritura del Valle del Indo. Así que bueno, esa parte la vamos a obviar, pero sí, ya cuando comienzan a descartarse todas esas hipótesis, empieza un intento de descifrar el rongorongo mucho más acabado en la década de 1950, y ahí, instrumental respecto de todo esto, es el trabajo de Thomas Bartel, quien define el corpus de todos los símbolos en su libro Grundlagen zur Entzifferung der Osterinselschrift, es decir, los cimientos para o los fundamentos para el desciframiento de la escritura de Isla de Pascua, que bueno, aparece a fines de los años 50, creo que el año 58, aunque él lo trabaja antes, tal vez año 56. Él visita la isla en el año 57 y 58, pero ese texto ya estaba preparado de antemano. Y bueno, en ese texto aparecen muchas cosas muy interesantes, y Bartel le va a dedicar varios años de trabajo al intento de desciframiento de esta escritura. Luego también viene el trabajo de los rusos, especialmente Knorosov, que había finalmente descifrado la escritura maya en un duelo con Thomas Bartel. De hecho, Bartel no creía que hubiera relación fonética entre la escritura maya y el idioma que hablaban los mayas, el náhuatl, y simplemente no. Bartel terminó perdiendo porque Knorosov demostró finalmente y se llegó al consenso de que se podía leer la escritura maya usando los criterios que Knorosov había obtenido. Y Knorosov y Bartel se enfrentan nuevamente en el rongorongo en los años 50, años 60. Pero finalmente, bueno, a pesar de que Bartel en algún momento anuncia que él había encontrado la base para descifrar el rongorongo, al final el consenso es que ni Bartel ni Knorosov, bueno, Knorosov reconoce que él que el rongorongo no se podía descifrar con lo que había hasta ese momento, y bueno, termina quedando todo esto un poco en el aire, ¿ya? Así que bueno, ese enigma va a continuar, ese misterio va a continuar a lo largo de todo el siglo XX. Y bueno, empiezan las discusiones sobre por qué se pierde en algún momento la capacidad de descifrarlo, el rongorongo. La verdad es que sabemos que los catastróficos eventos de Rapa Nui en el siglo XIX
llevan a una... Bueno, además de la muerte de más del 90% de la población, es presumiblemente ahí es donde se pierde la capacidad local, la capacidad tradicional de descifrar o de interpretar estos símbolos. Por lo que sabemos de la tradición, el rongorongo no es un conocimiento general de la población, ya no hay una alfabetización de la población Rapa Nui, sino que de toda la población Rapa Nui, sino que es una pequeña élite letrada, ilustrada, la que es capaz de tanto inscribir estas tablillas como interpretar estas tablillas. Y por ende, esa pérdida poblacional, el colapso demográfico de Rapa Nui en la década de 1860, habría llevado ya sea a la muerte durante las incursiones esclavistas de 1862 y 1863 de los expertos, o tal vez posteriormente con la introducción de la viruela mueren los que hubieran sobrevivido a las incursiones esclavistas. Es un número reducido de gente. Y bueno, si es que no, la llegada de los misioneros católicos y la incorporación del cristianismo a la comunidad Rapa Nui, por la comunidad Rapa Nui, la incorporación del cristianismo como uno de los fundamentos para la reconstrucción de la sociedad local, lleva a que cualquiera que haya tenido algún potencial conocimiento de rongorongo haya optado por borrarlo de su mente o por no manifestarlo en público al menos. Entonces sabemos que a pesar de que en 1873 están los intentos del obispo Yusen con un supuesto hombre letrado de descifrar el rongorongo, son las famosas entrevistas que tuvo Tepano Yusen con un hombre Rapa Nui llamado Metoro Tau Aure allá en Tahiti, aparentemente en Ha'apape o tal vez en Mahina. Bueno, tienen estas entrevistas donde Yusen le pide a él, porque según indicios que él obtuvo de otros Rapa Nui que estaban o que habían sido llevados como mano de obra a Tahiti, él recibe ciertos indicios de que este hombre, Metoro Tau Aure, tenía conocimiento de escritura. Y por ende lo llaman a él, porque bueno, ya mucha gente le había dicho, no, Metoro, a ese tenéis que preguntarle, a Metoro. Entonces llama a Metoro, lo convoca y le pide que descifre las tablillas. Y comienza, y bueno, y Tepano va tomando notas de esto. Y bueno, va anotando el significado de cada uno de estos símbolos. Aparentemente Tepano Yusen tenía mucha fe en que estaba recibiendo la información correcta de parte de Metoro, y por eso terminan publicándose estas listas de símbolos con su significado a continuación. Ahora, todo lo que dice Metoro, cuando uno revisa las listas de los símbolos de Yusen, realmente no tiene sentido los textos que interpreta Metoro. Todos son interpretaciones a base de un símbolo que aparentemente él mira estos símbolos y hace una interpretación gráfica, visual de los símbolos, pero sin que hubiera un contenido detrás de cada símbolo. No hay un código, no hay una semántica detrás, sino que simplemente cada símbolo era como un petroglifo para él. Simplemente describe lo que ve en los símbolos. El pájaro está volando, el pez está nadando, pero si uno aplica los supuestos significados que da Metoro de cada uno de estos símbolos a distintas tablillas, no se pueden leer, no permiten generar un texto coherente en ninguna de las tablillas si uno aplica los símbolos que ve Metoro. Así que bueno, queda como el consenso de que Metoro simplemente no sabía interpretar los símbolos. Él no era realmente un Maori rongorongo, ¿ya? Así que bueno, otros intentos se hicieron en la década de 1880. El famoso caso de Ureba Eiko, quien es entrevistado por la expedición del Mohican, por William Thompson. También está George Cook, y bueno, él se niega, él dice que no los quiere descifrar. Bueno, al final le dan bebidas espirituosas para bajarle, para desinhibirlo un poco, lo que lleva a Ureba Eiko a que acepte recitar las tablillas a partir de
a partir de unas reproducciones fotográficas que tenían. Y bueno, y él empieza a interpretarlas y después de un rato se dan cuenta de que Ure Eiko simplemente está interpretando sin leer los símbolos realmente. Simplemente está haciendo recitaciones, pero no está conectándolas con los símbolos que aparecen en las tablillas. De hecho, le pasan una foto repetida y él recita un texto totalmente diferente. La explicación de Ure Eiko es que en realidad él no era un Maori rongorongo, él lo reconoce. Dice que simplemente había sido tuura o sirviente del Arikimau y que había vivido entonces, a raíz de su rol como tuura, como sirviente, había vivido mucho tiempo en Anaquena. Y en Anaquena se sabe por la tradición que había una gran escuela de rongorongo donde los jóvenes aprendices y los iniciados practicaban y narraban, recitaban distintas de estas tablillas para que les entrara la letra a sus mentes y que Ure Eiko, de tanto estar ahí escuchando siempre las mismas recitaciones y los cantos de los niños interpretando las tablillas, él las había memorizado y que al final estaba reproduciendo los textos, pero que en realidad esos textos no sabía a qué tablillas pertenecían o a qué parte de qué tablilla pertenecían, porque en realidad da la impresión de que las tablillas rongorongo no son necesariamente un solo texto, sino que la madera de las tablillas, al ser escasa, se utilizaba al máximo, y si había que tener más de un texto en el mismo objeto, se ponía. A veces pueden ser colecciones de relatos o colecciones de textos distintos, de distinto tipo incluso. ¿Ya? Bueno, entonces básicamente se presume ya que en el siglo XIX, posiblemente ya desde 1863, el final de las razzias esclavistas, ya no quedaba ningún Rapa Nui capaz de descifrar la escritura rongorongo. Bueno, respecto de las características del rongorongo, sabemos que el rongorongo se inscribía en madera. Hay una tradición de que los aprendices aprendían grabando en hojas de plátano, tomando hojas de plátano lisas, y ahí se practicaba antes de pasar el texto definitivo al formato final y más perdurable, que es la madera. La hoja de plátano con el tiempo, por supuesto, que se pudre, y si bien la madera también se pudre, si es bien conservada, si se mantiene bien, va a durar un poco más. Así que, el material en general de los objetos rongorongo es la madera, y da la impresión de que el material preferido son tablillas de madera lisas, aflautadas en las líneas, es decir, en las partes donde se pone cada línea de texto hay una pequeña depresión, por lo menos en las tablillas más finas, las que parecen tener la mejor hechura y hechas por los más grandes expertos escultores de rongorongo. Las tablillas tienden a tener esa cosa como un poco aflautada, donde se va poniendo cada línea de texto. Los símbolos en general tienen como 1 centímetro de tamaño, 1,5 centímetros, entre 1 y 1,5 centímetros. Hay distintos tamaños, pero en general tiende a ser, no hay una gran diferencia en el tamaño de los símbolos respecto sin importar el tamaño de la madera. Sí, la mayoría de las tablillas que existen hasta el día de hoy son restos o retazos de madera. En muchos casos son maderas de formas irregulares, no tablillas perfectamente regulares. Algunas parecen sacadas de ramas de árboles, raíces de árboles. Hay maderas que ni siquiera son de la isla, ese es otro elemento muy, muy interesante. Que claro, si bien la mayoría están hechas de macoy o de especia populnea, que es una especie que acá en la isla se daba todavía hasta fines del siglo XIX. Había bastante macoy, luego está al borde de la extinción, y hoy en día, desde mediados a fines del siglo XX, se logra propagar, y ahora la especie es relativamente abundante, aunque estuvo al borde de la extinción en su momento. En estado silvestre hay poco, pero en Hangaroa hay muchísimo macoy hoy en día. La mayoría de las tablillas son de macoy, al menos las que son de madera local. Sin embargo, muchas de las tablillas
también son de otras especies de árboles. Hay madera de Podocarpus, que no es una especie de acá, y madera de Fraxinus, de fresno, que son árboles que se usaban en esos tiempos en Europa y en otros lugares para hacer embarcaciones o para hacer madera para los barcos, para los botes, para los remos. Hay una hipótesis de que algunas de las cruces que los españoles instalaron en Poique en 1770 podrían haber sido también usadas, reutilizadas para hacer tablillas rongorongo. Entonces, bueno, hay madera europea también. Hay un remo, hay una tablilla a la que llaman the oar o el remo en inglés. Y en esa tablilla, bueno, que tiene sus símbolos y todo, se nota claramente que es un remo de un barco europeo. Así que se usaba madera cualquier trozo de madera que quedara, sin importar qué tan irregular fuera, se utilizaba para inscribirlo con estos símbolos, lo que es una cosa realmente increíble. Cómo se van acomodando los símbolos a la forma de la madera también, y tratando de aprovechar hasta el último espacio disponible en la madera. Ese es otro elemento importante, que los textos rongorongo, por lo general, yo diría en todos los casos de rongorongo reales, usan todo el espacio, ambas caras de la madera por completo, desde el inicio hasta el final, y a veces incluso los bordes. Hay algunas tablillas donde los bordes, que a veces tienen milímetros, también se utilizan para inscribir estos símbolos, lo que indica que hay algo muy importante que tiene que completarse ahí. Bueno, y estos objetos de madera entonces es donde se grababa, donde se iban inscribiendo estos símbolos. Recuerdo en una conferencia a la que asistí, donde había expertos en el rongorongo, que Paul Horley, si es que llega a escuchar esto, un gran saludo para él. Paul Horley menciona el diente de tiburón como una herramienta ideal para inscribir el rongorongo. Se ha hablado de la obsidiana también, pero la obsidiana si se hunde mucho en la madera, se tiende a romper. La obsidiana tiene mucho filo, pero es como vidrio. Entonces, claro, la obsidiana no parece ideal para inscribir estos símbolos, considerando que tienen una cierta profundidad. Los símbolos se hacen con bastante profundidad. Entonces, bueno, en general se cree que la obsidiana se pudo utilizar como para hacer una preforma del símbolo, es decir, marcarlo levemente en la madera, y luego hay una segunda etapa donde algo que se pueda utilizar para inscribir más profundamente, como un diente de tiburón, diente no aserrado de tiburón tiene que ser, se haya utilizado para inscribir ya con mayor profundidad. Así que hay dos etapas en la escritura, una primera parte con un trazo superficial y una segunda parte con un trazo más profundo, por lo menos en la mayoría de los rongorongo que existen. En muchos casos hay correcciones escriturales, es decir, en esa primera etapa donde se hace el primer trazo, después eso se corrige y encima se le hace el trazo definitivo de forma diferente, es decir, el escriba se dio cuenta de que había cometido un error originalmente y luego lo corrige cuando llega el momento definitivo de remarcarlo. También hay señales de borrado en algunas de las tablillas, donde se borran algunos de estos elementos para luego escribir algo nuevo por encima. Y ese desgaste en la tablilla se ve. Ahora hay que considerar que en el siglo XX, XXI, empiezan a aparecer métodos más sofisticados para estudiar las tablillas, para hacer un análisis, bueno, distintos tipos de luces y también microscopios, bueno, otras formas más sofisticadas, escáneres láser, no sé, donde empiezan a aparecer cosas que antes no se veían, aunque no suficientes como para llevarnos a descifrarlo, pero está ahí, ¿ya? Otra cosa importante es la cantidad de símbolos de las que estamos hablando en el rongorongo. El rongorongo tiene unos 120 símbolos básicos. La base son 120 símbolos. Esos 120 símbolos no son
no son exactamente iguales siempre. Hay pequeñas variaciones que pueden ser variaciones caligráficas, variaciones de estilo. Los rongorongo tienen en general símbolos zoomorfos, antropomorfos, cosas que se ven más abstractas, geométricas, líneas, cosas que parecen vegetales con puntos alrededor. Bueno, hay distintas cosas, hay distintos elementos. Todos son elementos reconocibles dentro de Rapa Nui, por supuesto. No hay cosas tan abstractas que no puedan ser reconocibles dentro de Rapa Nui, salvo las líneas o las cosas geométricas que uno podría decir, bueno, pero eso está en otros. Digamos que no hay elementos excesivamente, no hay un ovni, no hay una nave extraterrestre en un rongorongo, por ejemplo. Y sí, árboles, plantas, cosas así que tal vez no son reconocibles de inmediato, cosas que pueden ser un plátano, que pueden ser una palmera. Hay que recordar que acá se habla de un símbolo, el Niu, supuestamente el símbolo de la palma Rapa Nui, lo que indica que esa tablilla se hizo cuando quedaba memoria del Niu, que es una palma que se extinguió en Rapa Nui. Se extinguió en el puede ser siglo XVIII, inicios, mediados del siglo XVIII se extingue esta palma. Y bueno, entonces los símbolos consisten en eso y son como 120 símbolos básicos. Según Bartel, esa es la base para toda la escritura rongorongo. Y desde los inicios estaba la discusión de si el rongorongo era una escritura ideográfica o logográfica, donde cada símbolo representa una palabra, una idea, un concepto, o si era una escritura silábica, donde cada símbolo representa una sílaba, y hay muchas escrituras silábicas en el mundo, o una escritura lexicográfica directamente que es un alfabeto, ya donde cada símbolo representa una letra del alfabeto. Lo que claramente se descarta. El Rapa Nui tiene un alfabeto pequeño, tiene un alfabeto de 15 o 16 letras, según cómo uno las use. Sí, hay vocales largas y cortas, pero es el mismo sonido, no es un sonido diferente, solamente la extensión de la vocal varía, y entonces por ende no debería cambiar la letra según la duración de la vocal. Entonces, teniendo 15 o 16 letras, hay 120 símbolos claramente diferentes, entonces no es un alfabeto. Y respecto de las sílabas en Rapa Nui tienen hay como 48, 49 posibles combinaciones. El Rapa Nui siempre tiene una vocal entre cada consonante. El Rapa Nui no tiene consonantes juntas, siempre tiene una vocal entre cada consonante y siempre todas las palabras terminan en vocal. Entonces, perfectamente es como ideal para tener una escritura silábica. Sin embargo, entre las 48 combinaciones posibles de vocal con consonante que hay en el idioma Rapa Nui, en el Reo Rapa Nui, es mucho menos que la cantidad de símbolos, que son 120. Ahora, tampoco el rongorongo tiene suficientes símbolos como para hacer una escritura como el chino, por ejemplo, que es mucho más logográfico, ¿ya? Pero el chino tiene miles de símbolos, el japonés, el kanji japonés, que tiene miles de símbolos porque cada símbolo representa un concepto, una idea, una palabra. Ya, el vocabulario Rapa Nui probablemente no tenía tal cantidad de símbolos en el idioma Rapa Nui, pero sí podríamos decir por lo menos debería haber unas 1000 palabras o algo así, aunque fueran 800, 700 palabras. De todas maneras, no hay suficientes símbolos para todas las palabras del idioma Rapa Nui. Tampoco se encuentran los símbolos agrupados con frecuencias que indiquen palabras de uso muy frecuente en el Rapa Nui, como los artículos, como las preposiciones, como los pronombres, que deberían tener una cierta frecuencia para aparecer. No se encuentran distribuidos los símbolos rongorongo con las frecuencias de las palabras. Bueno, en general el consenso es que el rongorongo es logosilábico, es decir, lo más probable es que cada símbolo representa una sílaba, pero que hay algunos símbolos especiales que deben representar palabras completas,
Y eso nos lleva a ese total de unos 120 símbolos para el Rapa Nui. Ahora, eso es muy difícil de saber. Puede ser que los rongorongo a veces contengan listas de individuos, y eso lo hace mucho más difícil. Se habla mucho de que algunos rongorongo tienen la apariencia de contener listas, ya sea de reyes, de jefes tribales, de personas, de hombres pájaros, vaya uno a saber, o listas de objetos para llevar a distintos lugares. No sé, los textos en latino, alfabeto latino que hay del idioma Rapa Nui, los manuscritos de la A, B, C, D, E, F, G. Hay varios manuscritos que se encuentran en el siglo XX, y estos tienden a tener listas. Por ejemplo, cuando hablan del viaje de Hotumatua para el asentamiento de Rapa Nui, se habla mucho de las listas de cosas que se traen acá, por ejemplo, los tipos de plátano, los tipos de camote, los tipos de taro, los tipos de uji, de ñame. También hacen listas de los Ariquimotongi, los antecesores de Hotumatua en el reinado allá en Maraerenga. También se hacen listas de los nombres de los distintos Hakanononga, los sitios de pesca en alta mar que van encontrando cuando vienen llegando hacia acá. Se hacen listas de topónimos, y todas esas cosas, bueno, no tienen un orden gramatical, no está en prosa, sino que simplemente son listas que van uno detrás de otro enunciando nombres de lugares, conceptos o cosas así. Entonces, eso lo hace mucho más difícil. Si es que el rongorongo tiene muchas de estas listas, lo hace mucho más difícil de descifrar, porque no se puede asumir, simplemente no se puede suponer de antemano que el rongorongo solamente tiene textos de orden narrativo, y bueno, eso ya lo hace bastante complicado. Así que bueno, la verdad es que respecto al contenido del rongorongo no se sabe mucho qué puede tener el rongorongo. Una de las cosas que encuentra y que descubre Thomas Bartel, y que fue estudiado con mucho detalle después por Jacques Guy, un experto francés, es la tablilla Mamari, que tiene un calendario lunar, y bueno, que es lo único que se conoce el contenido, aunque no se sabe cómo se lee, no se sabe qué palabras se usan para leer ese calendario lunar, ya cómo se puede leer. Aunque tenemos los nombres de las distintas fases de la luna, está claro que en ese calendario lunar hay una luna llena, hay varias lunas que son la fase creciente, luego hay una luna nueva, o al revés, la primera es la luna nueva, la del medio es la luna llena, y luego hay otra fase, que sería la fase decreciente o bueno, creciente. En este momento no la tengo frente a mí, pero eso ha sido descifrado, o sea, se sabe de qué se trata. Entre medio hay otros símbolos y hay otras cosas. ¿Ya? Hay peces, por ejemplo, y puede ser que esa tablilla de ciertas instrucciones sobre la pesca y cómo se relaciona. Se sabe que en Rapa Nui tanto la agricultura como la pesca son, o eran, y todavía son, yo diría, muy determinadas por la luna. El Rapa Nui ancestral usaba lo que hoy en día llamarían los agricultores agricultura biodinámica. Y bueno, y eso tiene mucho que ver con eso, con usar la luna como para entender las fases de todo eso. Así que bueno, ahí hay algo que sí se entiende, se ha descubierto, ¿ya? Muchos especulaban, ¿ya? Porque tanto experto, tanto especialista en rongorongo, tanto criptógrafo que finalmente se da por vencido en el intento de descifrar esta escritura rongorongo, que tal vez el rongorongo no era una escritura real y que es más bien una escritura rebus, como un tipo de ayuda a memoria o una ayuda a memoria o un rebus, que básicamente implica que el lector tiene que conocer el contenido y que simplemente al mirar los símbolos eso le va dando, es como un punteo, es una abreviación de cosas que le permite al lector recordar lo que tiene que recordar a la hora de enunciar el contenido. O la escritura rebus, que básicamente son códigos gráficos para ir recordando las palabras, cómo empiezan las palabras o cómo básicamente es eso, es ir recordando, pero no es una escritura real. Es decir, no hay un valor lexicográfico que va como a la par o de la mano con lo gráfico.
y que es necesario que el autor, porque hay que conocer ese código para poder descifrarlo. Se ha discutido mucho eso, pero el hecho de que haya una sofisticación tan grande en el rongorongo, que haya un corpus tan perfectamente definido que se replica en todas las tablillas y que haya pasajes que se repiten en muchos casos, está la famosa gran tradición, que es una secuencia bastante larga de símbolos que se repite en varias tablillas, y varias otras tablillas donde se repiten muchísimas combinaciones de 2, 3, 4, 5 símbolos, 6 símbolos. Eso hace pensar más bien en un sistema súper estructurado de escritura. Hay una sofisticación importante detrás. Hay diferencias caligráficas, por supuesto, pero sí hay demasiadas cosas y pasajes paralelos que indican ya más bien un sistema de escritura propiamente tal, el logosilábico. Se ha discutido también sobre el origen del rongorongo. Steven Fisher cree que el rongorongo, cuando lo publica, esto fue una bomba, que cree que el rongorongo en los años 90 lo publica, cree que el rongorongo es una escritura que se desarrolla recién después del contacto de los polinésicos con la escritura europea, con el alfabeto latino. Y eso fue un impacto tremendo, porque Fisher parte de la base de que inventar un sistema de escritura de la nada es algo que ha ocurrido muy pocas veces en la historia de la humanidad. La mayoría absoluta de las culturas que ha desarrollado una escritura, o civilizaciones que han desarrollado una escritura, casi siempre aprenden a escribir a base de otra cultura, o son herederos de otra tradición que terminan desarrollando un sistema nuevo, o son expuestos a otra cultura que tiene un sistema de escritura y por ende empiezan a desarrollar uno propio, a codificar palabras con símbolos en papel o en cualquier material. Entonces, como ha pasado tan pocas veces en la historia, tres veces o algo así, él cree que la probabilidad es altísima de que el rongorongo haya sido desarrollado después de que la población local, también considerando que en el resto de la Polinesia no hay una escritura y que las condiciones de la isla, como una isla de pequeño tamaño y todo eso, no son como las típicas donde se desarrollaría un sistema nuevo de escritura. Entonces Fisher dice, bueno, lo más probable es que cuando llegan los españoles y los Rapa Nui ven que, claro, con la Biblia de los sacerdotes españoles que vienen, con los escribas y los abogados y los notarios que vienen, toda la burocracia española viene en ese viaje, los isleños se dan cuenta de que existe esto llamado escritura y que les puede ser útil, y empiezan a desarrollar un sistema después de 1770, aprendiendo que esto existe de los españoles, pero desarrollándolo con gran vigor durante las décadas siguientes. Esa hipótesis no es muy sustentada por la mayoría de los especialistas en rongorongo hoy en día. Yo creo que la mayoría de los especialistas en rongorongo rechaza esa hipótesis, producto de lo complicado que es el rongorongo, porque parece una escritura hecha a lo largo de muchísimo más tiempo. Los símbolos, la estructura interna, la sofisticación es demasiada tal vez para haberse desarrollado en un lapso tan breve, de tan pocas décadas, y que haya tenido su auge en la década de 1770 y que haya encontrado su muerte en la década de 1860. Parece un tiempo un poco corto para un sistema como el rongorongo. Y para esto, se han hecho algunas dataciones radiocarbónicas. Recientemente salió a la luz un estudio donde se tomaron pequeñísimas muestras de madera de varias tablillas que están en Europa, y una de las tablillas parecía ser de madera de un árbol que había muerto en el siglo XVI, fines del siglo XVI, en los 1500, es decir, 200 años antes de la visita de los españoles. El resto de las tablillas era del siglo XIX o fines del siglo XVIII, siglo XIX. Recordemos que las dataciones radiocarbónicas entregan una probabilidad, una curva de distribución de probabilidad de cuándo el organismo que
las dataciones radiocarbónicas solo pueden estudiar cosas que alguna vez estuvieron vivas. La madera viene de un árbol, entonces, ¿qué habrían hecho estas dataciones? Indica que el árbol había muerto en el siglo XVIII en la mayoría, pero hay una que viene de un árbol del siglo XVI. Y claro, eso fue visto por algunos como evidencia de que el rongorongo es más antiguo. Sin embargo, no necesariamente, podría decir Fisher u otro de sus partidarios, que en realidad el árbol pudo ser cortado en el siglo XVI, pero esa madera pudo haber pasado por varias funciones, por varias cosas, haber sobrevivido 200 años y luego haber sido grabada con las inscripciones de rongorongo. Y eso no se puede datar, al menos no tan fácilmente. Entonces, bueno, eso es sobre el rongorongo. Hay dos escrituras más que se ha dicho que existieron en Rapa Nui: la escritura Ta'u y la escritura Mama. La escritura Ta'u y la escritura Mama tienen muy poco estudio en comparación. En general se consideran, de parte de los especialistas en rongorongo, como sistemas que no son de escritura, y que estos sí son más bien ayuda a memoria o escritura rebus, o simplemente imitaciones de rongorongo hechas para los visitantes que venían en los barcos. Sin embargo, hay ciertas tradiciones sobre la escritura Ta'u que para mi gusto lo hacen más interesante que la escritura Mama, aunque en la escritura Mama hay algunos petroglifos que, pues, sobre todo en Poike y en la cueva Anaoqueque, una de las famosas Anahu Neru, las cuevas de las Neru, hay algunos símbolos de esta escritura Mama, ¿ya? Que no es aparentemente una escritura. La escritura Ta'u surge a partir del testimonio de un anciano que vivía en el leprosario a inicios del siglo XX, el anciano Tomenica. Tomenica es nombre de bautismo fonéticamente transformado en un nombre polinésico, ¿ya? Tomenica viene de domingo, doménico, Tomenica, y su nombre original era Vaca Tucuonge, que después tendrá, o antes tuvo, mucha descendencia y tiene descendientes vivos. Tomenica era supuestamente un experto en la escritura Ta'u, y Catherine Routledge va y le saca un poco de información. Obtiene un poco de información de esta escritura y trata de hacerlo recitar y de ir anotando los símbolos, un poco lo que Tepano Yosen hizo con Metoro Tauaure. Sin embargo, no parece haber una relación lógica entre lo que Tomenica, es muy parecido a lo de Metoro. Cada uno de los símbolos que Tomenica recita tiene un significado muy amplio, muy profundo. Un símbolo significa el pasto del cerro Terevaca se secó, y eso es un símbolo. Y bueno, son cosas muy complicadas, y cuando uno analiza los distintos textos de la escritura Ta'u que Tomenica supuestamente proporcionó, muchas veces símbolos que parecen ser iguales tienen significados diferentes, y al final los significados de cada símbolo parecían estar simplemente en la mente de Tomenica. Sin embargo, bueno, hay algunas otras cosas. Hay una tablilla de madera que se encontró en 1937 en la base de Poike, en la región de Mahatua, que la tablilla se ha llamado Poike en general. Bueno, y esta tablilla aparece encontrada por José Paté Pacomio, Copa Corohua, y él es un descendiente de Tomenica, de hecho. Aparece esta tablilla y bueno, el padre Sebastián Engler la ve, piensa que es una tablilla rongorongo, la envía al continente y entra a ser parte de la colección del Museo Nacional de Historia Natural. Bueno, entonces tenemos este elemento de la escritura Ta'u allá que aparece justo en la región de donde venía Tomenica. Tomenica era de los Tupahotu de ese distrito de Mahatua, los Urea Mocomae, una de las ramas de los Tupahotu. Y bueno, y es curiosa esa coincidencia de que aparece esta tablilla que tiene texto Ta'u dentro. La escritura Ta'u es distinta, mucho más simple que el rongorongo, parece un rongorongo simplificado. Pero bueno, está esto de que
Cuando los españoles en 1770 van a esa región de Poique, es decir, pasan por Mahatua y llegan allá a Poique, ellos le piden a los isleños que estaban en ese lugar, a los jefes Rapa Nui de la zona, que firmen un acta. Y esa acta, hay por lo menos reproducciones de esas actas que han aparecido en la literatura, en el libro de Mellén Blanco, y en mucha de la literatura aparecen las firmas Rapa Nui de 1770. Cuando uno examina esas firmas, hay un pájaro y el resto de los símbolos, que son varios símbolos, no se parecen en nada a los símbolos rongorongo. Tampoco se parecen en nada a los símbolos de la escritura Tau. Y eso es uno de los argumentos de Fisher para decir que el rongorongo no existía en 1770, porque si los Rapa Nui hubieran tenido su propia escritura, cuando ellos firmaran ese documento, hubieran usado símbolos para escribir lo que fuera que hubiera que escribir, hubieran usado símbolos rongorongo. Pero esos símbolos no estaban ahí y Fisher concluye, bueno, eso significa que no existía el rongorongo en 1770. Bueno, pero por la tradición Rapa Nui nosotros sabemos que la escritura rongorongo está asociada con los miru, con la aristocracia, con la realeza, y es exclusivo de ellos. Ellos son los únicos que tienen el conocimiento y transmiten el conocimiento solo a los suyos, algunos de los suyos. Y están muy vinculados con el rey Nga'ara. Bueno, hay tradiciones sobre esto. La principal escuela de rongorongo estaba en Anaquena, y después por ahí se habla de Ahuacapu y se habla de Ajutepeu como otras zonas donde hubiera escuelas de rongorongo. Y bueno, fuera de ese distrito de los miru, de la realeza, no hay nunca mención en absoluto de escuelas de rongorongo. Por ende, es conocimiento exclusivo de la aristocracia Rapa Nui. Entonces no hay razón alguna para que los españoles que estaban en Poique, que es un sector de tribus de otro rango y de otro lado de la isla, en una época donde la isla parece haber estado avanzando hacia una tribalización cada vez más importante, solo los líderes locales hubieran estado allá, y esos son líderes que no eran parte y que no tenían la escritura rongorongo a su disposición. Puede ser entonces que efectivamente firman como se les ocurre, como los maoríes firmaron el tratado de Waitangi con símbolos X improvisados, un poco a imitación de las letras europeas. O puede ser que, y puede ser además, que las tribus de la región, los Tupahotu, los Coro-Orongo, los Hiti-Uira o Ure-Ohei, hayan, con posterioridad a la visita española, intentado desarrollar su propia escritura, un poco para rivalizar, una escritura plebeya, a diferencia de la escritura real, una escritura de la gente común, de la gente de a pie, una escritura proletaria. Puede ser que hayan desarrollado su propio sistema, o intentado al menos desarrollar su propio sistema, algo que después tal vez falló, pero que se hizo el intento en su momento. Y yo tengo la impresión de que hay suficiente tradición para afirmar algo así. Por ejemplo, el hecho de que Metoro Taua Ure, un hombre que, según todos los Rapa Nui contemporáneos a él y que estaban en Tahiti en 1873, cuando Tepano Yosen le pide que lea rongorongo, todos ellos aseveraban que Metoro era letrado y que Metoro sabía leer escritura rongorongo, o nunca dicen rongorongo, pero que sabía leer, que era alguien que tenía conocimiento de la escritura. Entonces Tepano Yosen lo toma como claro, él tiene que saber rongorongo porque el rongorongo es la escritura de Rapa Nui. Pero Metoro era de Mahatua. Metoro no era un hombre de la zona de la aristocracia. ¿Será que Metoro tenía conocimiento de la escritura Tau? ¿O que haya sido alguna vez iniciado en la escritura Tau? Y que a eso se refería esa gente, y por eso cuando le pasan la tablilla rongorongo, él no es capaz de leer el rongorongo, porque era otro tipo de escritura. Y claro, como buen Rapa Nui, no iba a decir, disculpe obispo, yo no sé leer esta, yo sé leer. No, como buen Rapa Nui simplemente improvisó en el momento, tratando de darle al obispo lo que el obispo le estaba pidiendo. Entonces, bueno, eso explicaría muchas cosas, y explicaría también por qué Tomenica
alguien más joven, bastante más joven que Metoro, y que tal vez en algún momento fue iniciado, pero que la escritura Ta'u, al fracasar, tal vez con las racias esclavistas, tal vez antes incluso de las racias esclavistas, al no seguir difundiéndose, quedara simplemente recuerdo de su existencia, algunos vestigios, y Tomenica a partir de esos vestigios haya empezado a difundirlos de la manera que él se acordaba. Es perfectamente posible. Así que bueno, muchos de estos misterios, muchas de estas cosas permanecerán en la incógnita. Hay gente que tiene mucha esperanza en que las inteligencias artificiales de hoy en día se puedan alimentar con rongorongo, a ver si se puede hacer algo silábico que conecte con los textos y se puedan obtener textos legibles a partir de distintas combinaciones de sílabas y algunas palabras entre medio. Bueno, puede ser. Es difícil, eso sí, porque el idioma Rapa Nui ha cambiado muchísimo. Y el idioma Rapa Nui que se habla hoy es una combinación de Rapa Nui, mangarebano, tahitiano y muchos préstamos lingüísticos de otras partes. Entonces, ¿cuánto del componente Rapa Nui queda, del componente del Rapa Nui antiguo, queda en el idioma actual? ¿Y cuántos de los diccionarios que se recopilaron a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX están contaminados con estos préstamos lingüísticos y con estos cambios en el idioma hablado? Es complicado, es difícil, pero no imposible. Así que bueno, con esto vamos a ir cerrando el capítulo dedicado al rongorongo y también un poquito de lo que hablamos de la escritura Ta'u. Faltaron muchas cosas como siempre, pero bueno, en algún momento hay que cerrar porque si no los capítulos se extienden mucho más de la hora que tenemos estipulada para esto, para no cansar tanto. Así que bueno, espero que el próximo martes continuamos con otro capítulo. Nos despedimos desde aquí, desde Rapa Nui, deseándoles un excelente resto de su jornada y Orana.